Ya sabes qué tienes que hacer, ya te lo dije al aire. Ahora vamos a hablar de algo mucho más fantástico, que es el hábito de la lectura. Y lamentablemente nos topamos con situaciones típicas de padres que no leen, que exigen a sus hijos que lean. Es como decirle a tu hijo come verduras cuando tú estás jugándote un pollo a la brasa. Y es rarísimo porque siempre se le exige a los chicos el hábito de la lectura y los chicos son el reflejo de nuestras conductas de adultos. Si quieres que tu hijo lea, tú lee. Si quieres que tu hijo chape un libro, tú chapa un libro. Así de sencillo es el asunto, así de sencilla es la vida. Aprenderá a leer lo que tú leas, aprenderá a husmear lo que tú husmees. Así va a ser el asunto porque te admira, porque te ve hacia arriba, va a hacer lo que tú haces. Así que procura ser un buen ejemplo también en ello. Cuando un estudiante no lee, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la familia o del colegio? ¿A quién le echamos? Ni siquiera echar la culpa, no, ni siquiera pedirle rectificación. Al final es un trabajo mancomunado, creo yo, porque la familia en algunos casos no fomenta el hábito de la lectura y los colegios dejan unos libros horrorosos para los chicos a veces, que son incompatibles con sus gustos, con su sed de lectura, con su necesidad. No sé qué opina mi invitado, él es Pedro Novoa, escritor peruano, y ha sacado esta publicación, El aleteo azul de la mariposa, un poemario que ha sido premiado, me dices, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Jesús? Bueno, como tú decías, el hábito de la lectura tiene que ver mucho también con la sociedad, es decir, estamos en una suerte de influencia de una serie de factores que hacen que nos direccionemos siempre para un ámbito a veces negativo. Lo que tú mencionabas, tenemos a veces una cuestión más pegada a lo que es la comida, a la cerveza, ¿no es cierto? Entonces nosotros no medimos gastos en ese tipo de consumos, pero cuando son libros sí nos detenemos, ¿no? Nos dicen Sí, 10 soles, claro. 20 soles, no va a pagar 20 soles o 30 soles por un libro. ¿Qué vas a pagar? En cambio la gente dice, no, estoy esperando que lo saque fotocopia, lo piratee, lo comprarlo en la... Pasa todo con lo mismo con las artes en general, ¿no? Con la Sí. música, con el cine, con todo tipo de expresión artística, la gente la ningunea, la barata y espera que sea gratis porque cree que tiene derecho de tenerla gratis. Claro, y curiosamente cuando digamos, las obras son a veces regaladas o en todo caso no te ha costado, entre comillas, el esfuerzo, hay un escritor bastante interesante, se llama César Aira, un escritor argentino que decía, yo publico mi libro, no hago mucha publicidad, porque a la final es, si realmente alguien quiere conseguir los libros, va a tener que hacer el mayor esfuerzo, y si es que lo logra, bienvenido sea. Entonces él se queda con esa clase digamos, de lectores. Yo creo que tiene que ver mucho también... pues más información, más atención, ¿no? El chico sabe quién es de repente Majin Buu, pero no sabe quién es Majin Buu o este personaje. Majin Buu no es de Dragon Ball. Claro. Entonces, y no sabe de repente, digamos, la última novela de Mario Vargas Llosa, o de repente conoce más a Zumba de Combate y no conoce de repente el personaje de 100 años de soledad, de repente Claro. ¿no? Los Buen Día. Entonces, ¿pero por qué eso da? ¿Por qué sucede? Porque tú lo ves cada 5 minutos en la televisión, en la radio a veces. Entonces, es obvio que ante tanta información, incluso en las redes sociales, tú te llenas en ese mar de información trivial y terminas pues conociendo esto, a veces ni siquiera lo conoces o lo consumes o ves, pero... Sí, pero indirectamente lo consume. Exactamente, ¿te das cuenta? Entonces, tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no es cierto? O sea, la familia puede darte por ahí una orientación, pero si el padre, que también forma parte de la sociedad, no ve que su sociedad, digamos, avanza. Por ejemplo, hay un caso, Corea del Norte y Corea del Sur están prácticamente punteando lo que es niveles de lectura. Pero ¿qué sucede? Ellos reservan un gasto para lo que son profesores particulares. A sus hijos les es normal gastar en profesores pues, de canto, de música, de piano, de álgebra, de trigonometría. Bueno. Y mira, en cambio los occidentales, incluido también los Estados Unidos, reservan esa misma cantidad de dinero para entretenimiento. No es malo el entretenimiento, No, claro. yo lo comparo como el azúcar, ¿no? Claro, ojo, lo que pasa es que también en Corea del Sur, por ejemplo, la tecnología está subsidiada. Es decir, a los chicos por derecho en el colegio le dan una tablet, porque el sistema está integrado y la economía subsidia el tema de la tecnología, por eso es que seguramente el nivel aspiracional de inversión es otro. Pero no, pues tampoco no se explica aquí en el país que la gente disponga de poco dinero para la cultura. De hecho, dinero para nada quiere gastar la gente cuando tiene que leer algo, ni siquiera para el periódico. Claro. Hoy incluso, a pesar de los movimientos o iniciativas ciudadanas de colocar libros en la ciudad, o en servicios de taxi o de transporte, o en el metropolitano incluso, que uno hay anaqueles para que uno Exacto. coja libros o deje,
no se fomenta mucho tampoco porque la gente se roba los libros. No los va a leer nunca, pero se los lleva porque es gratis. Exacto, no prosperan esas iniciativas interesantes que en otros países se han prosperado. Por ejemplo, ya que has tocado este tema, hay un festival, el primer festival del libro y las ideas, ahora acá ha comenzado y es libre, es gratuito, por ejemplo. No hay presentación de libros, hay escritores que van a hablar sobre diferentes, está Alonso Cueto, está Miguel Gutiérrez. Y bueno, está acá en San Borja, los que quieren pueden asistir, está bien cerca. La Universidad César Vallejo también va a participar van a estar ahí mis libros, ofreciéndose. ¿Dónde queda exactamente? Está en los exteriores del Ministerio de Cultura. Ah, ok, sí. por la estación del tren, ahí a 2 cuadras, nada. Exactamente, y va a durar hasta el 2 de mayo, ¿no? Entonces están todos cordialmente invitados y esas ferias permiten que, por ejemplo, el lector común vea a sus autores, conversen sobre literatura y se realice una vida, digamos, un poco más inquieta. Y eso es lo interesante, ¿no? Caray, en verdad, en un país como el nuestro, en que la feria del libro se vuelve intransitable por momentos, eso no se refleja en las calles. O sea, claro, tú vas a la feria del libro y es insoportable. Ves gente parada, viendo todo, no se mueve, un mar de gente que va a la feria del libro, paga su entrada, va, pero eso no se refleja en las calles. Exacto. Es loquísimo, en verdad. 212-5353-0800-24802. Este es Capital, buenas noches. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Janet. ¿Cómo estás, Janet? Cuéntame, cuando un estudiante no lee, cuando un chico no lee, ¿la culpa es de la familia o del colegio? Yo creo que de ambos. Más de la familia, ¿no? Porque es el ejemplo del que hace que el chico, por imitación, haga lo que tú. Yo, por ejemplo, yo con mis hijas creo que nuestra familia sembró la semilla y ellas leen, ya son viejotas, pero ellas leen de por sí, les gusta. Pero yo quiero hacer un comentario, una experiencia. Traté de que 2 niñas que no tienen ninguna relación familiar conmigo leyeran. Les di un libro bien bonito, le dije a la mamá de esa niña que le leyera, ¿no? A ver, para que le incentivara, como para fomentar mejor calidad para que aumentara su inteligencia o sus conocimientos de niña, que debe tener ahorita 6 años. Le di un plazo, hasta le puse un plazo, le digo, léele, bueno, si ella también quería, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, cogí el libro y es así, porque a veces no tienen ni la costumbre de leer. ¿Y cómo van a alimentarle a esos niños el gusto por eso? Ni siquiera por buena música, o mejor música, claro. No necesariamente, todas las músicas son buenas, pero cambiarles como el menú, no lo hacen, claro. No lo hacen. Es verdad eso, Janet. Gracias por llamar y comentarlo. Sí, pues el tema de la disponibilidad, el tema de la variedad, es como la dieta al momento de comer. Pero claro, y mira, justo lo que decía la radioescucha es bastante concreto. Es decir, si un profesional no te hace un plan lector, yo no puedo comenzar a darle a un joven el Ulises de Joyce. O sea, lo saco de cuadro. Por supuesto. Y es como hacer ejercicio, creo yo. El hábito lector es como hacer ejercicio. No puede hacer 100 planchas de frente cuando tú deberías estar progresando. Entonces, uno tiene que hacer los libros con un poco más imágenes, poco texto y así avanzando, ¿no? Es más, durante muchos años cuando debatíamos este tema en la radio, cuando tocábamos estaba César Bedón, Renato Cisneros, siempre caíamos en la cuenta de fomentar la lectura, por ejemplo, los chicos, caray, si quieren leer Harry Potter, que lean Harry Potter, es fantástico como libro. Que si quieren leer Game of Thrones, que lean Game of Thrones. Que no spoileen nomás. Pero, caray, que la lean. Si es lo que más cerca está de ellos, ¿qué le vas a chantar a un chivo? Lo cuento yo, que a mí me pasó. A los 12 años, mi profesor de lengua, en el primer media, me dio El Cantar del Miocid. ¿Qué libro para aburrido a los 12? O sea, la única parte divertida es el tipo que está muerto encima del caballo liderando un ejército para una guerra. Pero lo previo y la forma como está escrita... Claro. Es tedioso y había control, examen oral. O sea, no solamente es mala la lectura, sino que el proceso para medir el impacto de la lectura en los chicos es terrible porque es al miedo. Exacto, claro. Y ahí entra talla, por ejemplo, la parte didáctica. Es decir, el profesor, por ejemplo, esto del Miocid, yo lo contaba en el colegio de esta manera. ¿No? Jóvenes, miren, por ejemplo, es una suerte de humillación que te jalen la barba. Es como, por ejemplo, que tú juegas fútbol y que te dan guachita, 3 guachitas. Exacto. ¿Qué hace la gente? ¿No? A la tercera te barre. ¿Por qué? Porque tú estás recodificando una cuestión de honor muy antigua
en el lenguaje de los chicos. Entonces los chicos como que escuchaban y decían, bueno, el profe está hablando acerca del Mio Cid, y como que más o menos sintonizaban, pero tenía que haber pues una suerte de volverle a contar, a reinterpretar parte por parte del Mio Cid para que ellos disfruten, que es una historia interesante, pero como tú decías, ¿no? Si yo no les doy pues esa especie de background, esa especie de previa, los chicos van pues sin armas a una guerra y terminan aburridos, como tú dices, ¿no? Claro, Sí. o sea, en verdad es un buen libro, pero no es para esa edad. Claro, también. No es para despertar el interés en la lectura el primer año y medio. No es para nada. Hola, Capital contesta. ¿Una más o vamos a la pausa? Una más. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre cuál es? Soy Marisol. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Tú crees que en el caso de un chico no lea un libro, es culpa de la familia o del colegio? Yo pienso que es culpa del colegio, porque obligan a los niños a leer y a los niños a veces no les gusta que lo obliguen a hacer algo. Yo pienso que los niños deberían leer lo que a ellos les gusta, no estar obligados a hacer algo. Sí, yo creo lo mismo. Tal cual. Gracias, Marisol, un beso. Mi vida hubiera sido distinta si en vez del Mio Cid me ponían mi planta naranja lima. Por ejemplo, claro. Y, O sea, y la persuasión, ¿no? O sea, claro. no obligar, como dice la señorita, sino persuadir, ¿no? Y usar lo que la publicidad utiliza para lo malo, es decir, para venderte chatarra, usar la publicidad, los elementos extratextuales, todo lo que sea extraliterario, todo a favor de algo bueno, que sería la literatura. O sea, hacer dinámicas, una serie de experimentos que ya existen, sino que lamentablemente no se difunden mucho. Por supuesto, tú ves en otras sociedades la gente comenta de manera cotidiana o mete en las conversaciones algún tipo de, no sé, pues estructura o de trama de un libro. Yo recuerdo en Friends hace mucho, antes de la pausa, en un episodio de Friends, Chandler le dice a Joey, oye, está mi amigo Gandalf. Y Joey le mira, ¿quién? Y le dice, ¿nunca has leído El Señor de los Anillos en el colegio? O sea, a ese nivel estamos hablando. Un chico, ¿quién ha leído El Señor de los Anillos en la secundaria generación de 30 para arriba? Poco. Nadie, o sea, nadie sabía que existía Tolkien, a pesar que ya tenía muchos años escribiendo. Y entrar con El Hobbit, por ejemplo, es Claro. un libro precioso. En vez de darle, por ejemplo, ese es un ejemplo claro. Darle el Silmarillion a un niño de 10 no es lo mismo que darle el Hobbit. Claro. Hay una diferencia, no sé, cualquier tipo de libro que sea durísimo darles, no sé, pues, Borges a un chico de 10 le vuela la cabeza. Hay que ser progresivo incluso en la lectura. Hacemos una pausa y queremos preguntarte luego del corte, cuando un estudiante no lee o no es responsable con la lectura o no tiene el hábito de la lectura, ¿de quién es la culpa o la responsabilidad? ¿Del colegio o de la familia? Tu opinión importa luego del corte en Capital. Del Perú, soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 y estamos hablando de libros. Y seguramente alguno tendrá la tonta idea que hablar de libros es aburrido. Y bueno, algunos seguramente tendrán eso porque se enfrentaron a libros aburridos y eso los marcó de por vida. Seguramente en el colegio te dijeron, oye, a los 7 años hay que leer La Fierecilla Domada, traducida mal. O, por ejemplo, leerte a Dostoyevsky cuando tienes 9 años. Hay literatura mucho más suave, mucho más cercana. Pero se trata de hoy acondicionar, no rebajar, porque la gente puede pensar que es subestimar al lector, y eso no es verdad, pero hay que ir de a poquitos, hay que adaptar. Estamos con Pedro Novoa, él es escritor peruano, él ha sacado este libro, El aleteo azul de la mariposa. Hay cosas bastante sensibles, he estado haciéndolo durante el corte, me ha gustado mucho, hay una que agarré al vuelo nada más, pero que leyéndola nomás, la de Sin Tiempo, esta acá que es preciosa. Todo está enfermo de pasado, madre, tus manos, tus labios, tu espalda, sobre todo tus ojos. La sensibilidad de rescatar esos detalles en la vida, creo que la gente con el poco tiempo que tiene no se da cuenta de eso. Exacto, y lo que tú dices es verdad, porque lamentablemente estamos en una sociedad que a veces las redes sociales se utilizan para ejercer una pedagogía del odio, del tipo que va con la pata en alto, ¿no? Entonces, está bien protestar, pero el detalle es que si tú haces, digamos, toda tu construcción de ciudadanía a partir de esos antis, de esos contra, de pronto estás observando que vas a perder la sensibilidad. Y la sensibilidad hace que los discursos sean muy precarios, muy elementales. Poco trabajado, ¿no? sí, es verdad. Entonces, la poesía no tiene espacio, digamos, digamos una poesía un poco más dócil, si tú quieres, en ese tipo de contexto, ¿no? Claro que sí. 212-5353, 0800-24-802. Hola. Aló. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy el señor José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Aló. Bienvenido. Te escucho, tranquilo. Sí, quería hacerle una apreciación. Yo estaba trabajando en un lugar lejano de la Amazonía y tenía una inquietud por leer una obra maravillosa que lo leí en la universidad y quería compartirlo con los alumnos.
y yo pienso que es ineludible el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, ¿no? ¿Aló? Sí, te escuchamos, José Luis. Sí. Que puede... Ese español antiguo. Claro, como que lastimaba pues un poquito la percepción de los alumnos, porque muchos no emplean ese lenguaje, un poquito rebuscadito, pero sin embargo hay capítulos que explicándoles detalladamente encajaba y se podía pues determinar el buen mensaje que daba Don Quijote, ¿no? Por ejemplo, abordando los molinos de viento, las aventuras, cuando por ejemplo cuando se pelea con los leones, cuando Don Quijote le da los buenos consejos a Sancho antes de que entre a gobernar la ínsula y todo lo demás. Y yo considero que los alumnos lograron captar el mensaje. Si bien es cierto, en un principio tuvieron un poquito de dificultades, pero lograron captar el mensaje. Y yo pienso que es una obra que debe ser tomada en cuenta en los colegios, dado que los seres humanos, como sabemos, pues estamos considerados aquellos que buscamos los ideales y aquellos pues que solamente buscamos los bienes materiales. Bueno, José Luis, muchas gracias por tu llamada, muy amable. Sí, o sea, pero yo insisto, o sea, libro a la medida de la edad. Sí. Y ahora hay un detalle que lo felicito al profesor, al colega, ¿no? Yo también ejerzo la docencia. Y primero que se nota que el profesor está enamorado del libro. Eso es lo primero. Si tú estás, como tú decías, ¿no? Si tú lees, recomiendas. ¿Te gusta un tipo de música? La recomiendas. La vives. Claro. Y además, como tú decías, así como en la música existe el hip hop, el thrash, el metal, hay una variedad también en la literatura. ¿Te gusta policial? Hay policial. Claro. ¿Te gusta terror? Entonces, el profesor, por ejemplo, tiene que buscar el mecanismo para enseñar. El Quijote yo le enseño, aunque te parezca gracioso, con Scary Movie. Yo le digo, miren, Scary Movie es una película que se burla de otras películas de terror, sí, claro, en un código gracioso. El Quijote es igual, se burla de la novela de caballería. Por ejemplo, le comienzo a explicar, mientras que la caballería, por ejemplo, era solemne, era bastante glamoroso, sí, claro, el Quijote comienza a deconstruir eso. Entonces, a través de esa suerte de irreverencia a lo solemne en las clases, logro, como decía el profesor, que por lo menos los alumnos se aproximen, ¿no? Porque el Quijote es una extraordinaria novela. Y es verdad, lamentablemente la secuencia no está dosificada, tú tienes toda la razón. Es que se empeñan por ejemplo, literatura española en segundo grado de secundaria, entonces claro, es un poquito complicado, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, ¿no? E incluso literatura peruana, que es bastante bonita, por ejemplo, para que los chicos puedan entrar, bueno, creo que transversal a la cultura nacional es Paco Yunque. Sí. Paco Yunque es un cuento actual, sí, o sea, vigente. Sí. Y puedes identificar perfectamente a los personajes. Julio Ramón Rivero, cualquier cuento de La palabra del mudo, ¿no? Con Grace, o sea, ahí cerquísimas. Con Grace tiene cosas bellas. Claro, si tú tienes, por ejemplo, un colegio, como decía el colega, un colegio que sea, digamos, marginal, El niño junto al cielo cae perfecto. Tremendo o cuento. Si tú estás en la selva, pues está Francisco Izquierdo Ríos. O sea, lo que pasa es que tú tienes que adaptar un poco lo que tú decías también de nuevo, es que yo tengo que armar mi plan lector en la medida del contexto y en la medida también de mis alumnos. Y hacerlo evolutivo. Claro, y que vayan ellos, digo, por ejemplo, ya la gente que quiere esta literatura está ahí. Esta otra. ¿Te gusta el terror? Ya, ahí está Edgar Allan Poe, Lovecraft, ya. ¿Te gusta policial? Está esto, está lo otro. Ah, pero, perdóname, meter en el colegio a Lovecraft que me parece un poco abusivo, ¿no? No, bueno. No, chicos, para el examen final, Cthulhu todo. No sé qué tanto. No. Es un librazo, ¿ah? Claro, es un cuentazo. Entonces, de Cthulhu. Pero siempre de todas esas especies de ofertas variadas que tú le pones a los chicos, siempre hay uno, dos o tres que se la juegan, ¿no? Y se van con todo. Y se van con todo y llegan hasta... Y te comienzan a decir, profe, miren lo que estoy leyendo. Y hay chicos que se van contentos. Sí. Que encuentran un hábito. Porque hicieron match, encajaron con un modelo que les permitió ingresar. Exacto. O sea, no es un modelo represor de vas a leer esto y lo vas a entender porque te lo exige el modelo educativo. Así no funciona, pues. Exacto. Y a veces también, como tú decías, quitar palabras psicológicamente agresivas como control de lectura, como examen de comprensión lectora. O sea, son palabras toscas
que uno puede evaluar, por ejemplo, en un conversatorio, tú conversas con los jóvenes, conversemos, hay un diálogo totalmente casual, con un cafecito ahí, conversando todo, a ver qué les ha parecido, con su forma de ver, con sus equivocaciones, con sus perspectivas, en fin. Entonces, eso es más rico porque de alguna manera logras que los alumnos se apropien y no le tengan miedo a la lectura, porque la lectura es un mundo que te va a permitir ser no solamente una persona más versada en algo, sino también vas a ser más crítico. Vas a ver esas esferas que a veces nosotros no vemos, o que la gran mayoría no ve, porque no se ha acostumbrado a leer, a imaginar esta cuestión de que hacen los escritores. Porque el escritor solamente te dice, existía un señor que tenía un tic en el ojo izquierdo y con una mirada inclinada comenzó a observar a los asistentes. Nada más, un tic no te describe todo el cuerpo y tú como lector lo construyes de todas maneras. Entonces, esa especie de juego, de compromiso tácito entre el lector con el escritor es alucinante, te activa la imaginación y ese chico va a ser un gran arquitecto, un gran ingeniero después. Por eso que es importante la lectura, porque te activa la imaginación. De acuerdo. 212-5353-0800-24802. Buenas noches. Hola. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te saluda. ¿Qué tal? Te saluda David. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con respecto a la pregunta si quién tiene la culpa, si la familia o el colegio, yo diría que tienes razón cuando dices que la familia, ¿no? Pero el detalle está en que a veces nosotros no disponemos mucho de tiempo, ¿no? Y yo cuando llego a mi casa a las 9, 10 de la noche, después de trabajar, le pregunto a mi hijo, ¿y te dejaron algo para leer? Para agarrarlo por ahí, ¿no? David, escúchame, sí. Tú llegas con por ejemplo, pasa esto, ¿no? Llegas a tu casa, cuando estás en el micro, ¿qué haces? ¿O en el auto? No, manejas? Yo soy taxista. ¿Y en los semáforos qué haces cuando estás atorado 1 hora, 1 hora y media en Javier Prado y no puedes avanzar? Me leo tres periódicos al día, ¿ya? Y hasta que me dé la luz del día. Hasta las 6, ¿Y por qué no te compras un libro en vez de gastar en papel todos los días? Es que la información está ahí también. Pero escucha Capital y te olvidas de leer el periódico, es gratis. Y también lees un libro. Acá tengo mi mano un libro de David Fishman, el último, Motivación 360 grados. Que lo estoy leyendo, pero como ya me agarra en la noche a las 6, ya estoy 1 hoja al día, más o menos estoy. Pero sí estoy en ese... Claro, pero ya con el libro bajo el brazo, pues, para que tu hijo por lo menos haga la finta que estás leyendo, ¿no? Mira, te digo un dato. no le haces a la guantera. Una fórmula porque a mis hijos no les gusta leer. Lamentablemente, en nuestra generación tuvimos la suerte de que no había tantas distracciones audiovisuales. El día de hoy las hay. Te llegas a tu casa y está el televisor, está el internet, está la tablet. David, perdóname, pero tú tampoco lees, Sí, yo sé, no leo. O sea, no le eches la culpa a la tecnología, que no tiene nada que ver en eso, simplemente porque tus hijos no te han visto leer nunca. No, sí me han visto de chico. El mayor al menos. Y el mayor no lee nada, seguro. Ahorita no. No, no es culpa de nadie más. Pero ¿sabes qué? Le estoy enseñando audiolibros. He descubierto el audiolibro, bueno. Los audiolibros, y no sabes, lo siento en la sala y prácticamente los ponemos a escuchar un audiolibro en YouTube y lo leen con tanta énfasis en las historias, en el relato, que una vez a la semana, los domingos, le chanto un libro. Y no sabes, Oliver Twist y Caballero Carmelo y tantas lecturas que no necesariamente ya no puedes ir en contra, porque no tienes que adaptarte a la tecnología. Si no te puedes sentar a leerle un libro con letritas y todo. Yo creo que he encontrado esa fórmula con los audiolibros y me ayudan bastante. Gracias, David, por la recomendación. Un abrazo. Bueno, la recomendación también es ir a este evento que mencionabas, Pedro. ¿Dónde queda? Sí, ¿Cuándo es? Es el primer festival del libro y el pensamiento que está en el frontis del Ministerio de Cultura y comenzó hoy día y se traslada hasta el 2 de mayo. Y otra cosa, antes que me olvide, es importante también que los chicos hagan su club de lectura. O sea, porque lo que decía el señor, no lee, en el fondo no hay que preguntarle a los jóvenes si es que leen o no leen, de arranque hay que preguntar qué les gusta. Si les gusta el fútbol, el libro de fútbol, le gusta, como decía, acción, hay acción. Entonces, por ejemplo, nosotros en la Universidad César Vallejo estamos haciendo un club de lectura libre. Pueden ser de la universidad o pueden ser otros de cualquier universidad y pueden llegar, canjearse libros, le regalamos libros, conversamos, traemos a una persona que ha leído esos libros que están en mención y comenzamos a intercambiar pareceres. Y eso de club de lectura es como los clubes de cine, de video. Entonces, y eso de alguna manera canaliza o asegura el hábito lector.
Oye, ¿quieres que tus hijos lean? Llévalos un día, un fin de semana a una librería. Claro. Déjalos sueltos. Compre un libro, tráeme. El que quieras leer. Y el chibolo se va a demorar 30 minutos, 40 minutos husmeando portadas, leyendo contratapas, se va a la sección infantil, no habla de deporte, lo que sea. Y ese libro cómpraselo. Claro, así es. Y esa es una emoción importante, por ejemplo, cuando tú en su cumpleaños, además del regalo que supuestamente te ha pedido, quizá de repente no te pide un libro precisamente, pero tú además de esos patines, esa bicicleta, le regalas un libro, ¿no? Regala un libro de skates, oye. Claro, y le vas a decir, la misma sensación de aventura que has tenido con la bicicleta la puedes tener con un libro. Por supuesto, así tal es. cual. ¿Te gusta una película, el chibolo quiere la Guerra de las Galaxias? Le compras el libro de Star Wars, el Regreso del Jedi, le compras el libro. Y se lo va a soplar completo, tal cual. Pedro, gracias por tu visita. Muchas gracias. Y también felicitar a las publicaciones de la Universidad de Cervallejo. Oye, tremendos cuentos, tremendas historias. Hay un libro editado de Idel Wexler, Militancia Educativa se llama. Una de las mentes que más ha desarrollado sobre educación en los últimos años. Muchas gracias por tu visita, Pedro. Gracias por estar aquí. Pausa y regresamos con más esta noche aquí en Capital. Vamos a hablar de Gustavo Cerati, luego del corte, en un día negro para la música, por cierto.